Desde el río hasta el mar, batacazo de Sumar. Yolanda Díaz dimite como líder de Sumar. Por lo menos en eso hay que valorarse. Vamos a hablar de todo ello. Yolanda Díaz por fin reconoce el fracaso de Sumar. No solamente el fracaso de Sumar, sino además la debacle absoluta que ha cosechado elección tras elección tras elección. Es muy importante recordar todo esto. Es importante también recordar que Yolanda Díaz se creó como una especie de alternativa a ese Pablo Iglesias, a esa Irene Montero agresivos, que mal encarados, que caían mal, y quería dar una imagen suave, una imagen más amable de esa ultraizquierda antisemita, defensora de todas las dictaduras comunistas, pero al final es un lobo con piel de cordero. Y los ciudadanos se han dado cuenta desde el principio. Además de haber sido una líder que vendía los derechos de los trabajadores y, sin embargo, lo que se ha dedicado es a maquillar los datos de paro, enfadando todavía más a sus propios votantes, que probablemente tienen como objetivo que los ciudadanos tengan mejores condiciones laborales. Pero cuando ven que una líder lo que hace es literalmente cambiar la legislación y la nomenclatura con trucos estadísticos para disfrazar el paro, y encima vender que es la mejor gestión del mundo, pues obviamente el impacto en votos es muy significativo. En las elecciones europeas los datos han sido demoledores. Sumar ha sacado poco más del 4% de los votos y Podemos, que se presentaba por separado, aproximadamente un 3,7% de los votos. Es decir, entre Sumar y Podemos han sacado un 8% de los votos, que es menos que lo que sacó Podemos en las elecciones europeas anteriores, un 10% de los votos. Han tenido menos escaños y menos votos. Y no es baladí lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque siempre dicen que ellos son la mayoría social. Siempre dicen que son la mayoría social y que la razón por la que no ganan las elecciones es porque no van unidos. Sumar se creó precisamente como eso, como una manera de acabar con Podemos, acabar con ese reinado de taifas de Irene Montero y Pablo Iglesias y crear una coalición amable con todas las fuerzas de la izquierda, Más País, etcétera, 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 todos unidos, y ha sido un fracaso absoluto, un fracaso tan brutal que en las elecciones municipales, las autonómicas, en las elecciones generales, ha ido cosechando desastre tras desastre. Bien, vamos a ver lo que ha dicho en la rueda de prensa. Acompañadme. El pasado 23 de julio, con un escenario muy difícil, demostramos que podía ganar la esperanza. Sin embargo, es importante recordar que no demostraron que podía ganar la esperanza. El pasado 23 de julio se alinearon junto con los que ellos mismos llamaban la ultraderecha xenófoba de Puigdemont, para mantenerse en el poder. Esto es importante decirlo porque los resultados de Sumar el 23 de julio fueron peores que los de ningún dato de Podemos en unas elecciones generales. Tenemos mucho que avanzar para repetir lo que conseguimos ese día. Soy la primera en admitirlo y la primera en hacerme cargo. Y mi obligación, por tanto, es garantizar que el gobierno de coalición progresista convierta ese mar de fondo lleno de odio y desafección en una ola de derechos y esperanza. Pero sí, es que en una ola de derechos y esperanza, pero si lo que han hecho ha sido destruir el poder adquisitivo de los ciudadanos, si lo que han hecho ha sido engañar a sus propios votantes, si es que encima tienen la desvergüenza de pensar que la desafección con el poder político es una especie de, hay que ver, decían el otro día, en Hoy por Hoy, que es que, claro, la economía va bien y los ciudadanos piensan que va mal y eso es por la desinformación. Pues no, eso es porque la desinformación
solución es lo que venden estos señores con su récord de empleo y con su crecimiento como un cohete y todo eso. De ahí viene. Porque estoy convencida de que este gobierno es la mejor herramienta para mejorar la vida de la gente. Pues vea, vaya éxito, vaya éxito. Número 20 en aumento de renta per cápita entre 2019 y 2023. Número 20 de la Unión Europea. Eso recibiendo el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y eso recibiendo la mayor cantidad de fondos europeos. El fracaso es de tal calibre que es vergonzoso que encima vayan con estos mensajes plañideros. En estos meses siento que no he hecho las cosas que debía hacer y maquillar el paro. Las cosas que mejor sé hacer. Nada. La ciudadanía, sin duda, lo ha percibido. Muchas gentes, muchas voces distintas me lo han ido diciendo. Qué mal lo haces. En estos meses he tenido la certeza de que la política se dedicaba mucho más a sí misma que los problemas de la ciudadanía. Entre otros, ella, que se ha dedicado a dar mítines sonrosados con colorines, etcétera, y a vestirse de manera absolutamente impecable y maravillosamente peinada, etcétera, etcétera, mientras le hacen pasar mal la vida a los autónomos, a los trabajadores, a las familias, etcétera, subiéndole los impuestos, aprovechando la inflación para meter más impuestos todavía, etcétera, y engañando a los pensionistas y a los funcionarios diciéndoles que les suben cuando luego se lo quitan por otro lado. 1/3 de la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios y de los pensionistas viene de haberse negado a deflactar los impuestos a la inflación. Y tenemos que estar para solucionar los problemas de la gente. Lo he dicho muchísimas veces, no los problemas de los partidos o de los políticos. Bueno, no olvidemos que ella se presentó para solucionar, entre comillas, los problemas de la gente, precisamente quitando de en medio a partidos y a políticos para ponerse ella. Las últimas elecciones han servido también de espejo. La ciudadanía no se equivoca cuando vota. Mira, esto por fin hay que reconocérselo. Por fin, por lo menos no dice se ha equivocado la gente al votar. Me alegro. Tampoco se equivoca si decide no ir a votar. Es siempre nuestra responsabilidad y en este caso, y sin duda ninguna, es mi responsabilidad. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo. Muy bien, muy bien. Pues hay que valorárselo. Hay que valorárselo porque en un país en el que no dimite nadie, en un país en el que el presidente del gobierno está vendiendo el resultado desastroso en el que han perdido 2 millones de votos como una especie de victoria, etcétera, etcétera, pues sí, hace muy bien en dimitir. Hace muy bien en dimitir porque las elecciones municipales, las autonómicas, las generales y las europeas han sido un fracaso absoluto para Sumar con su liderazgo. Bien, esto le honra. ¡Ojo! Porque aquí viene el truco. El truco, como siempre, con la ultraizquierda es hacerte pensar que es un problema del líder. El líder se aparta y dice que va a abrir un camino de debate interno, etcétera, etcétera, como hizo Pablo Iglesias en Podemos. ¿Y qué pasó con Pablo Iglesias en Podemos? Que sigue mandando desde el otro lado. El truco es el de siempre con la ultraizquierda. La ultraizquierda se presenta como algo dinámico, transversal, que lo que hace es generar debate, etcétera, y ahora va a pedir una reflexión. Va a pedir un debate. Esto es como cuando Pedro Sánchez se fue a reflexionar 5 días. El líder mesiánico de la ultraizquierda pone a prueba a los demás y además, lo más importante, no dimite en realidad, no está saliendo de la política, sino que quiere controlar desde otro lado. En realidad, el gran problema aquí es ver si de verdad va a dimitir como vicepresidenta
va a dimitir como ministra, va a dimitir de verdad de todas sus responsabilidades en Sumar, se va a ir a trabajar al sector privado, entre otras cosas porque en el sector privado poco ha trabajado, de hecho. Importante, por lo tanto, saber qué es lo que realmente hay detrás de esto. ¿Otra operación de blanqueamiento de la ultraizquierda? La ultraizquierda siempre te va a decir que ellos son la mayoría social y luego la evidencia es que nunca suman más del 12% de los votos, pero van a hacer mucho ruido, como los grillos. Y, por supuesto, se van a presentar como víctimas de la ultraderecha y esas cosas que se inventan. Y lo más importante, el que se crea que el líder o lideresa que vayan a venir al nuevo Sumar, si es que viene o si se reconfigura dentro de Podemos, me da exactamente igual. El que piense que va a ser alguien democrático, alguien realmente transversal, se equivoca. Siguen siendo la misma ultraizquierda antisemita, la misma ultraizquierda que defiende todas las dictaduras comunistas y que blanquea a todas las teocracias asesinas. Eso es lo que realmente pasa. Yolanda Díaz dimite, pero no cambia absolutamente nada. Que no te engañen.